Muy bien, estamos en Hechos capítulo 10 y si usted estuvo con nosotros la semana pasada, quizás está pensando, no pastor, estamos en Hechos capítulo 9. Sí, es cierto, estamos en Hechos capítulo 9, pero los versículos 32 al 43 yo creo que deberían de ir con el capítulo 10. Son como el principio del capítulo 10, porque a partir del versículo 32 de Hechos 9 cambia el énfasis de todo lo que Pablo está haciendo en Damasco y todo lo que el Señor está haciendo con y a través de Pablo, y pone el énfasis ahora en el apóstol Pedro. Y a través de los últimos versículos del capítulo 9 y todo el capítulo 10 vamos a ver a Dios usar a Pedro de una manera muy poderosa. Y una de las cosas que va a suceder es que va a haber un cambio en la manera de pensar de la iglesia. Va a cambiar de ser algo que estaba alcanzando hasta ese momento a puros judíos, y va a empezar a darse cuenta de que el evangelio no es solamente para los judíos, sino para todo el mundo. Y vamos a ver cómo esa manera de cambiar, de pensar de Pedro primeramente y luego de la iglesia, va a impactar a la iglesia, no solamente en el momento en el que sucedió eso, sino a través de toda la historia. Y creo que si nosotros tomamos la lección que debemos tomar de este pasaje de la Escritura, vamos a ver que si nosotros cumplimos con nuestro cometido como la iglesia, de la misma manera en que Pedro y la iglesia primitiva lo cumplió, muchos de los problemas sociales, muchos de los problemas raciales, muchos de los problemas entre culturas y entre diferentes creencias y todo lo demás iban a menguar, no iban a desaparecer, porque siempre va a haber ese tipo de problemas, pero iban a menguar grandemente, porque todo tiene que ver con la manera en la que nosotros vemos al mundo. Y acuérdense, nosotros tenemos que buscar ver al mundo con los ojos de Cristo. Mientras veamos al mundo con los ojos de Cristo, vamos a verlos con ojos de compasión, vamos a verlos con ojos que reconocen la necesidad de todo grupo, de toda nación, de todo país, de toda etnia, la necesidad que tienen de conocer el evangelio glorioso de Jesucristo y de convertirse a Él para que sus corazones y vidas sean transformadas. Entonces, ahí en el capítulo 9, comenzando con el versículo 32, como les dije ya en esos últimos versículos, son como un preámbulo, como una introducción al capítulo 10, y nos van a presentar la historia de Cornelio, que era un gentil. Un gentil era alguien que no era judío, así de sencillo. Y lo más probable es que esto está pasando durante el mismo tiempo en el que Saulo o Pablo está en Arabia y luego vuelve a Damasco a predicar a Jesús. Así es que comenzamos en el versículo 32, en donde leemos: Pedro visitaba a todos los hermanos, así que también visitó a los santos que vivían en Lida. Note, Pedro ahora ya empezó a salir de Jerusalén, y note que va a visitar a los santos, va a visitar a personas que ya eran convertidos a Jesucristo, que ya eran parte de la iglesia, para ver qué está sucediendo con ellos. Ahora, no se nos dice que el viaje de Pedro haya sido el resultado de la persecución que se estaba llevando a cabo en Jerusalén, sino que sin duda llegaron noticias a los oídos de Pedro de que alrededor de Jerusalén había mucha gente que estaba creyendo, y él, como el líder, por así decirlo, en ese tiempo de los apóstoles y de la iglesia, quiso ir a ver lo que estaba pasando, quiso ir a visitarlos, ir a ver cómo estaban las cosas, qué era lo que se les estaba predicando, qué era lo que se les había enseñado, qué necesitaban todavía oír. El versículo 33, seguimos leyendo: ahí había un hombre llamado Eneas, que tenía 8 años de estar en cama, pues era paralítico. Cuando Pedro lo vio, le dijo: Eneas, Jesucristo te ha sanado. Levántate y arréglate. Y Eneas se levantó enseguida. Noten, aquello que Jesús les había dicho a sus discípulos, que donde quiera que ellos fueran, iban a seguirlos estos milagros y prodigios, es exactamente lo que está sucediendo. Debemos recalcarlo y recordarlo, porque mientras el evangelio se esté predicando a través de todo el mundo, estos milagros y prodigios deben de estarse llevando a cabo. No podemos negarlos, no podemos decir que fue solamente para este tiempo, no podemos decir que el Señor ya dejó de obrar en la misma manera que obró en la iglesia primitiva. Pero también tenemos que ver la forma en la que lo presentaban. Versículo 34 de nuevo, noten, Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te ha sanado. No es mi ministerio, no es mi poder, no es lo que yo puedo hacer, no es mi título, no es lo que yo soy. Jesucristo te ha sanado, ¿sí? Y al nombrar a Jesucristo, ¿sí?, Eneas pudo levantarse, note que dice enseguida. Ahora, Pedro había tenido experiencia con este tipo de sucesos. A Pedro ya le había sucedido algo. Cuando comenzamos a estudiar el libro de los Hechos, si ustedes se acuerdan, aquella vez que Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración, se detuvieron en aquella puerta que se llamaba La Hermosa, en donde estaba un hombre paralítico pidiendo limosnas.
Y Pedro, al acercarse a él, al verlo y al presentir en su corazón que él tenía la fe para ser sanado, se vuelve a él en Hechos capítulo 3 y el versículo 6. Y Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces Pedro ya había tenido esa experiencia. Pedro ya había pasado por una experiencia similar a la que acaba de suceder ahorita en el capítulo 9 de los Hechos. Y de las cosas que nosotros tenemos que acordarnos es que si nosotros queremos tener ese tipo de experiencias espirituales, ese tipo de experiencias poderosas, profundas con Dios, debemos andar en los negocios de nuestro Padre. No podemos tener ese tipo de experiencias con Dios si nos la pasamos encerrados en nuestra casa, nunca llevando el mensaje del Evangelio, nunca buscando por quién orar, nunca buscando sobre quién imponer nuestras manos, nunca buscando a quién podemos bendecir por medio de nuestra oración, ya sea por sanidad, ya sea por salvación, ya sea por provisión, ya sea por dirección. Si queremos ver ese tipo de milagros, si queremos ver ese tipo de manifestaciones de poder de parte de Dios, tenemos que hacer lo que Pedro y Juan estaban haciendo, tenemos que hacer lo que los discípulos estaban haciendo. Ahora noten el versículo 35, la reacción a lo que Pedro hizo. Al ver esto, los habitantes de Lida y de Sarón, ¿qué sucedió? Se convirtieron al Señor. Se convirtieron al Señor. De nuevo, esa es la necesidad que tenemos de constantemente estar en los negocios de nuestro Padre y buscar que nuestro Padre Celestial se manifieste a través de nosotros por el poder del Espíritu Santo. Porque cuando le permitimos que haga eso, entonces su poder va a dar testimonio de lo que hay en nosotros, de lo que nuestra vida es, y eso va a hacer que gente se convierta al Señor. En el versículo 36 seguimos leyendo: en Jope había una discípula llamada Tabita, es decir, Dorcas. Tabita siempre hacía muchas buenas obras y ayudaba mucho a la gente pobre. Algo curioso acerca de esta mujer Tabita, tanto su nombre hebreo, Tabita, como su nombre griego, Dorcas, quiere decir lo mismo, quiere decir gacela. ¿Verdad? Y cuando pensamos en una gacela, pensamos en algo, un animal hermoso, en un animal rápido, en un animal que se mueve con gracia. Y esto era lo que esta mujer tenía como su testimonio. Noten que esta mujer tenía un buen testimonio entre los hermanos. ¿Por qué era conocida? Era conocida por sus buenas obras y por ayudar a los pobres. ¿Sí? Todos nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios y delante de la iglesia de tener un buen testimonio, no solamente fuera de la iglesia, sino entre los hermanos también. Si a veces pensamos en lo que es un testimonio, ¿verdad? Y cuando hablamos de testimonios, pensamos en alguien que va a pasar al frente y va a dar su testimonio de cómo él o ella en su vida pasada era esto y aquello y practicaba esto y lo demás. Pero cuando Cristo vino a su vida, todo eso fue transformado. Gloria a Dios. Eso es un testimonio de lo que el Señor ha hecho en la vida de alguien. Pero nuestro testimonio no consiste solo en decir las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, sino también consiste en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de servir, tanto dentro como fuera de la iglesia. El testimonio que damos, el testimonio que presentamos delante de toda la gente, tanto dentro como fuera de la iglesia, tiene que ver en cómo vivimos y tiene que ver en cómo servimos. Tiene que ver en lo que no hacemos, que es parte de las cosas que practica el mundo, pero también tiene que ver mucho con las cosas que sí hacemos. Sí, hablábamos el martes de los pecados de comisión y los pecados de omisión. Y vimos cómo al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, a él es ¿qué? Pecado. Entonces hay pecados que cometemos, que son de hecho, estamos cometiendo actos en contra de la ley de Dios, ¿sí? que no debemos de cometer, que no debemos hacer. Pero luego hay pecados de omisión en los cuales deberíamos estar haciendo algo, pero no lo estamos haciendo. Y no lo estamos haciendo no porque no podamos, no lo estamos haciendo porque tenemos miedo, no lo estamos haciendo porque sentimos que a lo mejor no estamos capacitados. Pero acuérdense, así como Dios capacitó a Pablo, así como Dios capacitó a Pedro, así como Dios capacitó a todos sus discípulos para hacer la obra que los había enviado a hacer, así nos capacita a nosotros. Y entonces nuestro testimonio debe también consistir de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de servir, tanto dentro como fuera de la iglesia. Y esto me hace pensar a mí, ¿qué clase de testimonio tengo yo dentro de la iglesia? Se puede decir de Carlos Alvarado,
se puede decir que tenía un buen testimonio o que tiene un buen testimonio porque siempre hace muchas buenas obras y ayuda mucho a la gente pobre. Yo quiero que eso sea algo que se habla de mí, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Yo quiero que no solamente mi familia, sino que mi familia en Cristo y aquellos que no son parte de mi familia en Cristo todavía, puedan verme a mí, la manera en la que yo vivo, la manera en la que yo sirvo, y puedan decir, esa persona tiene un buen testimonio, está dando un gran testimonio de Cristo. Escuché a Greg Laurie el otro día en una predicación o en un corto de una de sus predicaciones que hablaba precisamente acerca del servicio, acerca de ofrendar, acerca de alabar a Dios en la iglesia, etcétera, etcétera. Y preguntaba a los que estaban escuchándolo, si toda la gente que va a tu iglesia adorara a Dios como tú, ¿qué tal sería esa adoración? Si toda la gente que va a tu iglesia ofrendara como tú, ¿qué tal sería la ofrenda de tu iglesia? Si toda la gente que va a tu iglesia sirviera como tú, ¿qué tal sería el servicio en esa iglesia? Si todo lo que hace en la iglesia, si todo lo que nosotros hacemos en la iglesia, el resto de la iglesia lo hace como nosotros, ¿a qué se parecería nuestra iglesia? Y saben que aquí Dorcas o Tabita tenía un buen testimonio por las buenas obras que hacía. Y yo sé, estamos tan en contra de las buenas obras. Es que no es por obras, hermano, es por fe, es por la gracia. Lo entiendo. Y le doy gracias a Dios que sea por la fe y que sea por la gracia. Porque el profeta Isaías me dice que todas mis buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Porque Pablo me dice a mí que por mis obras nunca podré ser salvo. Pero las buenas obras son parte del testimonio de la persona que ha sido transformada por Cristo y que ahora tiene un corazón que está completamente entregado a Él. El apóstol Pablo escribe a los Efesios en Efesios 2:10, nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Noten lo que nos está diciendo Pablo aquí. Si bien no somos salvos por obras, una vez que venimos a Cristo y Él nos toma y nos transforma y nos usa, ahora nos convertimos en hechura suya. Sí, la palabra que se traduce ahí, hechura, es la palabra poema. Somos un poema escrito por Él, somos una obra de arte hecha por Él. Y en esa nueva vida que tenemos, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Ahora no dice que vamos a vivir en ellas, no dice que vamos a querer vivir de acuerdo con ellas, dice que las preparó para que vivamos. Pero ¿quién tiene la responsabilidad de decidir si lo va a hacer o no? Usted y yo. Dios ha puesto delante de nosotros muchas buenas obras, delante de todos y cada uno de nosotros, buenas obras que debemos estar haciendo. Pero nosotros decidimos si las hacemos o no, nosotros decidimos si vivimos en ellas o no. En el mismo libro de Efesios, en el capítulo 4, ahora y el versículo 28, haciendo un contraste aquí de lo que la persona era antes a lo que la persona es en Cristo, dice, el que antes robaba, no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. Noten la diferencia. No solamente cambia de ser un ladrón a ser una persona trabajadora, sino que ahora ya no trabaja para tener para sí mismo, ya no trabaja para guardar para sí mismo, ya no trabaja para disfrutar solamente él o ella del fruto de su trabajo, sino que ahora trabaja con el propósito de tener algo que poder compartir con el que tenga alguna necesidad. Notan el cambio de énfasis, notan el cambio de la mente y el corazón que está dada a los métodos del mundo, a la manera de pensar del mundo, a las filosofías del mundo, a estar dado a las filosofías y métodos de pensar de nuestro Señor. Entonces, no me malentiendan por favor, ni los que están aquí, ni los que vayan a ver esto en YouTube o en Vimeo o en otras cosas. No estoy diciendo que la salvación se logra por obras. Estoy diciendo que una vez que somos salvos, ¿sí? Dios ha preparado obras delante de nosotros para que vivamos en ellas, para que vivamos de acuerdo con ellas, para que las llevemos a cabo por el poder del Espíritu Santo. Y este era el testimonio que esta discípula tenía.
Tenía un testimonio de muchas buenas obras y de que ayudaba a la gente pobre. Y espero que todos deseemos tener ese tipo de testimonio. En el versículo 37 dice, pero sucedió que en esos días se enfermó y murió. Entonces lavaron su cadáver y luego lo pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, que era en donde se encontraba Pedro, los discípulos supieron que Pedro estaba ahí. Entonces enviaron a 2 hombres para pedirle que fuera a Jope urgentemente. ¿Saben qué? Quizás hayan llamado a Pedro para que orara por ella, por sanidad, o simplemente lo mandaron llamar para que Pedro les diera palabras de aliento y esperanza. Quizás habían escuchado en algún momento dado lo que Jesucristo había hecho en sus milagros y querían ver si Pedro de alguna manera tenía alguna palabra de aliento que darles al haber muerto su amiga, al haber muerto su hermana en Cristo. O sea, la muerte de los santos de Dios es preciosa a los ojos de Dios, por si no lo sabían. Sí, porque la muerte de los santos de Dios es una oportunidad para Él, a través de diferentes personas cristianas, pueda mostrar su gloria. Sí, hay mucha gente que cuando se le muere un ser amado, cuando se le muere un familiar, cuando se le muere un amigo, está tan abierta a recibir el Evangelio, está tan abierta a considerar la existencia de Dios y considerar de que un día él o ella también va a tener que enfrentarse con su mortalidad y que va a tener que estar seguro, segura de dónde va a ir después de morir, de qué sucede después de morir. Y esta hermana murió y mandaron llamar a Pedro para que quizás él les diera una palabra de aliento, ¿sí? Tenemos el testimonio de las cartas de Pablo a los tesalonicenses, ¿verdad? Que estaban viendo a muchos de los hermanos morirse y Cristo no volvía. Y Pablo había predicado que Cristo iba a volver pronto, pero se estaban muriendo y Cristo no volvía. Y necesitaron preguntarle a Pablo, hey, ¿qué onda? Se están muriendo muchos cristianos y Cristo no ha vuelto, ¿qué sucede? Y Pablo les escribe y les dice, no quiero que ustedes vayan a estar todos tristes como la gente que no tiene esperanza. Quiero que sepan que va a llegar el día en el que Jesucristo va a volver y va a resucitar a los muertos. Y nosotros los que estemos vivos vamos a reunirnos con ellos en el cielo y vamos a estar en el cielo con Cristo para toda la eternidad. Yo creo que aquí también estos hermanos que se habían perdido, que habían perdido a Dorcas, que habían perdido a Tabita, estaban tan compungidos por la pena que necesitaban que alguien que ellos sabían, tenía una palabra de aliento, tenía conocimiento espiritual, viniera y les diera esa palabra de aliento. Versículo 39 sigue diciendo, Pedro se levantó y se fue con ellos. Cuando llegó lo llevaron a la sala. Ahí todas las viudas lo rodearon y mientras lloraban le mostraban las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho cuando vivía. Entonces, noten lo que hace Pedro en el versículo 40. Pedro pidió que salieran todos. Y luego se puso de rodillas y, dirigiéndose al cuerpo, oró y dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y cuando vio a Pedro, se puso de pie. Noten aquí Pedro lo que está haciendo, ¿sí? Noten que no les dijo que lo que iba a hacer. No les dijo, prepárense para ser asombrados por el poder que Dios me ha dado para levantar muertos. No dijo, prepárense porque hoy va a estar aquí presente el poder de Dios y hoy a través de mí Dios va a hacer un milagro. Noten cómo no dice eso. ¿Qué hace? Primeramente los hace que salgan de ahí. Les pidió que salieran. Les pidió que lo dejaran solo con esta persona, pidió que lo dejaran solo con Tabita, con Dorcas. Y luego, ¿qué hizo? Se puso a orar. Se puso a orar. Sí, ¿por qué? Porque Pedro no quería ser visto como el hacedor de milagros, que lo era. Pedro no quería ser visto como un vaso a través del cual Dios podía o usaba su poder, que lo era. Dios no quería ser visto como alguien a quien los hombres y las mujeres, al decir hombres estamos hablando de la raza humana, pusieran sus vistas en Él. Pedro quería que la gloria fuera para Dios y les dice, sálganse, déjenme solo con ella, y se puso a orar. ¿Y qué sucede? Cuando él se pone a orar, esta mujer abre los ojos, ve a Pedro y se pone de pie. Ahora yo me pregunto, ¿cuál sería la oración de Pedro? ¿Qué oraría Pedro? ¿Qué diría Pedro?
Sí, yo me pongo a pensar en qué haría yo si alguien estuviera muerto delante de mí y cómo orar para que se levante de entre los muertos. Digo, yo creo que Dios puede levantar a los muertos. Yo creo que Dios puede resucitar a los muertos. Pero ¿cómo le hago? ¿Qué hago? Digo, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Qué hago? Lo primero que tengo que hacer es estar seguro que estoy cumpliendo con la voluntad de Dios. Yo desearía que esa persona se levantara por el bien de las personas que le amaban, ¿no es cierto? Veo a tanta gente llorando, veo a tanta gente triste, veo a tanta gente que lo va a extrañar. Yo quiero calmar ese dolor de alguna manera. Ese es mi primer instinto, no quiero verlos así, ¿sí? Especialmente si es el hijo de alguien, mi corazón de padre no quiere ver a otro padre sufrir por la muerte de su hijo. O si es el padre de alguien, mi corazón de hijo no quiere ver a alguien sufrir por la muerte de su padre. ¿Pero qué hago? Bueno, lo primero que tengo que hacer es que tengo que saber que estoy en la plena y exacta voluntad de Dios al decir lo que voy a decir. ¿Sí? Porque el no saber si estoy en la plena y perfecta voluntad de Dios al decir lo que voy a decir, las palabras que yo diga pudieran estar tentando a Dios a hacer algo que Él no quiere hacer, que Él no ve razón para hacer, que Él en su sabiduría y en su soberanía ha decidido que no va a hacer, porque si lo quisiera hacer ya lo hubiera hecho o esta persona no hubiera muerto. Entonces yo me imagino que quizás la oración de Pedro haya sido algo como esto: Señor, mira cómo aman a esta mujer, mira todas las buenas obras que ha hecho, mira el buen testimonio que ha estado dando. Señor, si es tu voluntad, devuélveselas para que vean tu gloria. ¿Se fijan? Yo creo que Pedro, conociendo a Dios y sabiendo que tenía el poder para levantar los muertos, le dio a Dios la oportunidad de él ejercer su propia voluntad y levantarla o no. No la levantó solamente por el hecho de levantarla, no la resucitó solamente por el hecho de que el poder de Dios se manifestara. No tenemos por qué nosotros hacer alarde del poder de Dios y tratar de poner a Dios en una circunstancia en la que tenga que mostrar su poder, porque eso de nuevo es tentar a Dios. Tenemos que decir: Señor, si esto te va a traer gloria a ti, Señor, si esto va a exaltar tu nombre, Señor, si esto va a dar a conocer mejor tu nombre y tu poder a estas personas, Señor, haz el milagro. Y eso es lo que creo que Pedro hizo, porque acuérdense, Pedro estaba con el Señor Jesucristo cuando fue a la casa de Lázaro, cuando Lázaro había muerto, ¿se acuerdan? Cuando Lázaro estuvo enfermo y después murió y el Señor Jesucristo finalmente fue a visitarlo a él, a sus hermanas. Pedro estaba con él. Y si ustedes se acuerdan, el Señor Jesucristo va a la tumba y les dice a los que están ahí que remuevan la piedra que estaba cubriendo la tumba. Y noten lo que sucede en Juan capítulo 11, de los versículos 41 y 42. Cuando Él les dice que quiten la piedra, entonces quitaron la piedra. Y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Noten, Él ya había orado, Él ya sabía lo que iba a hacer. Él ya había puesto esto en las manos de Dios y ya había recibido confirmación de que el Padre lo había escuchado. Y en el versículo 42 dice: yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Sí ven el propósito de Jesús mismo? El propósito de Jesús mismo no era para demostrar su gran poder que lo tenía. El propósito de Jesús no era para engrandecer su nombre, que merecía ser engrandecido. El propósito de Jesucristo era para que la gente creyera que Dios lo había enviado, para que al ver la gloria de Dios ellos también creyeran. Y eso es lo que debemos nosotros de pensar cada vez que pedimos algo a Dios en favor de otra persona o que intercedemos por otra persona. Debemos pensar: lo que estamos pidiendo para esta persona, lo que estamos pidiendo que haga en su vida, va a glorificar tu nombre, va a traer gloria a Dios, va a volver el corazón de esta persona a ti, va a volver el corazón de otras personas que conozcan a esta persona a ti, o simplemente te lo estoy pidiendo porque de alguna manera quiero que esta persona vea que cuando yo oro y digo en el nombre de Jesús, las cosas suceden porque yo soy especial, porque a mí sí me oyes. Se fijan la motivación,
La razón por la que hacemos las cosas aún para Dios tiene que tener como el interés máximo, tiene que tener como el objetivo máximo la gloria de Dios, el engrandecimiento y la exaltación del nombre de Cristo. Si eso no es lo que estamos buscando, si no sabemos si lo que vamos a hacer va a producir eso, no debemos ni siquiera abrir la boca. Pero siempre debemos de orar y siempre debemos decir: Señor, esto es lo que yo quiero. Señor, esto es lo que esta persona desea. Señor, esto es lo que los 2, 3, 4, 5, 6 pedimos todos juntos en el nombre de Cristo. Pero al final de cuentas, hágase tu voluntad. ¿Sí bien? Eso es lo que debemos buscar siempre. Versículo 41 de Hechos 9 sigue diciendo: Pedro le dio la mano y la levantó, y luego llamó a los santos y a las viudas y les entregó viva a Tabita. Esto llegó a verse en toda Jope. Y note lo que dice: y muchos creyeron ¿en quién? En el Señor. No en Pedro, no en el ministerio de Pedro, no en las campañas evangelísticas de Pedro. Creyeron en el Señor. Y durante muchos días Pedro se quedó en Jope, en la casa de un curtidor llamado Simón. Ahora, cuando habla de curtidor, no está hablando de curtidor de chiles jalapeños, ¿ok? Está hablando de curtidor de pieles, ¿verdad? Así se les llama a los que curten las pieles y las preparan para confeccionar cosas de ellas. Era un curtidor. Ahora, esta historia ahora sigue con Pedro en Jope, en la casa de este Simón el curtidor, en donde Pedro tiene una visión celestial por medio de la cual el Señor le deja saber que la salvación en Cristo Jesús es no solamente para los judíos, sino también para los que no lo son, que son los gentiles, que somos ustedes y yo. Hechos capítulo 10, entonces, comenzando en el versículo 1, primeramente se nos presenta un personaje aquí del cual no se vuelve a hablar, el cual no se vuelve a mencionar en toda la Biblia. Este es el único lugar en donde vemos a este hombre. Versículo 1 dice: en Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio, que era centurión del regimiento conocido como italiano. Algunos datos acerca de Cornelio: era centurión, que quiere decir que era jefe de 100 soldados. Vivía en Cesarea, que era un puerto principal de Palestina, y por vivir en ese lugar en donde se rendía culto a Yahvé, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Cornelio tuvo la oportunidad de conocer acerca de este Dios de Israel y se volvió en un devoto seguidor de él, en un hombre temeroso de él. Vamos a ver más adelante. 4 cosas se nos dicen de Cornelio en el siguiente versículo. Noten el versículo 2. Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia, pues ayudaba mucho a la gente con dinero, o sea, con limosnas, y siempre oraba a Dios. Noten, era piadoso, era religioso, era devoto, creía en la existencia de Dios y trataba de honrarlo haciendo buenas obras. ¿Sí? Este es un hombre antes de conocer a Cristo. Este es un hombre antes de que Cristo viniera a su corazón. Este es un hombre que todavía no es salvo. Y noten las cosas que estaba haciendo. ¿Sí? Era un hombre piadoso. Era un hombre temeroso de Dios. Y note que dice con toda su familia. Porque creía en la existencia de Dios. Sabía que un día tendría que rendirle cuentas a ese Dios de su vida terrenal. De manera que trataba de vivirla de tal forma que Dios se complaciera en él. Y hacía saber también a su familia la importancia de hacer lo mismo. Tenía su casa en orden. De nuevo, un hombre que no es cristiano, un hombre que no tiene a Cristo en su corazón, un hombre que es muy religioso, un hombre que teme a Dios. Contribuía a las ayudaba a la gente necesitada. ¿Sí? Obviamente esta era la gente judía, estaba en donde vivían los judíos, estaba en Cesarea, que era un puerto judío, y ahí apoyaba a la gente judía. Contribuía a las diferentes organizaciones religiosas de ellos y apoyaba a la sinagoga local. Y luego, ¿qué más nos dice? Oraba a Dios siempre. De nuevo, era un devoto adorador de Dios, pero por ser gentil no podía pertenecer a ninguna de las sinagogas judías y el evangelio todavía no había venido a él, así que no era parte de ninguna iglesia. Ahora, tenemos que recordar que hasta que Jesucristo vino a predicar las buenas nuevas del reino, y como esto incluía todo aquel que viniera a él,
para los judíos solo había dos tipos de personas. En la manera de pensar judía, en la mente judía solamente había dos tipos de personas. Los que eran judíos y los que no eran judíos. Si eras judío, eras parte del pueblo escogido de Dios, tenías todas las ventajas y bendiciones del pacto que Dios había hecho con Abraham, tenías todas las bendiciones del cumplimiento con la ley, tenías todas las bendiciones de Dios. Pero si no eras judío, no podías tener todas esas bendiciones. Lo mejor que podías ser era un prosélito que por el testimonio de ellos o por medio de la predicación de la ley creían en la existencia de Dios, pero nunca podían ser un judío 100% judío. Los gentiles jamás podían entrar en el templo hasta donde los judíos podían entrar, tenían su propio atrio, y aunque fueran al templo a adorarlo, tenían que hacer separados de los verdaderos hijos de Israel. ¿Sí? Esa es la mentalidad judía. Nosotros somos judíos, ustedes no. Y porque nosotros somos judíos, nosotros somos especiales para Dios y ustedes no. Porque nosotros somos judíos, nosotros tenemos todos los beneficios del pacto de Abraham, porque Dios escogió a Abraham y por ende nos ha escogido a nosotros, pero a ustedes no. Si quieren ustedes creer, pueden creer, pero nosotros no les garantizamos nada porque no son judíos. Es más, de hecho, hasta en nuestros días, ¿sabía usted que usted no puede emigrar a Israel? Nadie puede emigrar a Israel, al menos que no sea para trabajar por unos cuantos meses y luego tiene que salir de ahí y luego volver a aplicar para volver a Israel. Nadie puede naturalizarse israelita. ¿Sabía usted eso? Nadie puede naturalizarse israelita. Hasta ahorita son un pueblo que ha tratado de mantenerse separado de los gentiles. Entonces tenían dos tipos de personas, los que eran judíos y los que no. Y entonces todas estas cosas que hacía, todos los tributos que daba, en nada le ayudaban para ser aceptado entre el pueblo, entre comillas, de Dios. ¿Y saben qué? Tampoco le servían para ser aceptado en el reino de los cielos. ¿Escucharon lo que dije? Todo esto que hacía no le servía de nada para ser aceptado entre el pueblo de Dios, los judíos. Pero tampoco le servían para ser aceptado en el reino de los cielos. Con todo lo que hacía, con todo lo bueno que era, con todo lo religioso que era, con todo lo devoto que era, con todo lo temeroso de Dios que era, todo esto no era suficiente para que pudiera tener entrada al reino de los cielos. Sigamos leyendo, note lo que dice ahí. Un día, como a las 3 de la tarde, entre paréntesis aquí, a las 3 de la tarde era el tiempo del sacrificio en el templo, era la hora en que los judíos y todos los que fueran temerosos de Dios debían estar en oración. Entonces, como a las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente vio que un ángel de Dios entraba en donde él estaba y note, le hablaba por su nombre. Cornelio miró fijamente al ángel y con mucho temor le preguntó: Señor, ¿qué se te ofrece? Y el ángel le respondió: Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la ha recibido como una ofrenda. Envía a tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro, que está hospedándose en la casa de Simón el curtidor, quien vive junto al mar. Noten aquí, le habla por su nombre. Sí, primeramente, lo vimos con Saulo, lo vimos con Ananías, ahora lo vemos con Cornelio, cómo el Señor llama a la gente por su nombre. Llama a la gente por su nombre, conoce a las personas. ¿Sí? Y yo creo que todos nosotros sabemos cuando Dios nos llama, porque nos llama por nuestro nombre. Y no estoy diciendo que Dios nos llama con una voz audible, pero lo que sí estoy diciendo es que cuando Dios nos llamó, nosotros supimos en nuestro espíritu que se estaba dirigiendo directamente a nosotros, ¿no es cierto? Pudimos haber estado entre un grupo de personas como el que está aquí ahorita, pero al escuchar la palabra de Dios, al escuchar lo que se estaba diciendo, el Espíritu de Dios nos hizo que nos sintiéramos como que nos estaba hablando directamente a nosotros. ¿Sí? Estábamos en la clase para matrimonios el otro día y uno de los hermanos, al escuchar todo lo que estaba diciendo el conferencista, estaba diciendo: oiga, yo creo que este camarada nos investigó a nosotros, ¿no?
No, no nos investigó. Pero es que así es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos llega al corazón, nos deja saber que es a nosotros a quien está hablando Dios. Y cuando sentimos eso es cuando sabemos que Dios está dirigiendo a nosotros también. A nosotros únicamente. No sabemos si los demás están recibiendo lo mismo o no. Pero nosotros sabemos en ese momento que Dios nos está hablando a nosotros. Y aunque haya más gente en el lugar, nosotros sabemos que se está dirigiendo a nosotros y sentimos que somos los únicos que estamos ahí. Parece ser que está viendo nuestra mente, parece ser que está viendo nuestro corazón, parece que está hablando exactamente al lugar en el cual nosotros nos encontramos y se está dirigiendo exactamente a donde necesitamos estar para escuchar lo que está diciendo. Y noten lo que no le dijo aquí a Cornelio. No le dijo, tus oraciones y tus ofrendas a los pobres te han salvado. Le dice, tus oraciones y tus ofrendas, ¿sí?, han sido recordadas en el cielo. Si tus oraciones y tus ofrendas han sido recibidas en el cielo como una ofrenda. Tus oraciones y tus ofrendas, Dios ha anotado que las estás dando. Dios se ha fijado que lo has estado haciendo. Porque Dios se fija en todo lo que hacemos, mis hermanos, no con el objetivo de regañarnos si no lo estamos haciendo bien o darnos de bibliazos en la cabeza. Quiere que sepamos que nos está viendo. Quiere que sepamos que de Él no nos podemos esconder. Quiere que sepamos que podemos ser completamente honestos con Él y que podemos ir a confesarle hasta los más horrendos de nuestros pecados y nuestros pensamientos y no nos va a rechazar por ello. Quiere que sepamos que, hey, ya lo vi, ya lo sé. Lo que deberías de hacer no es huir, no es correr, no es enojarte. Lo que deberías de hacer es simplemente arrepentirte y volver a mí. Eso es lo que quiero que sepan acerca de Dios hoy. No les estoy diciendo, Dios sabe todo lo que hacen, ¿ok? Dios está al tanto de todo lo que están haciendo. Así es que vale más que se porten bien, porque si no, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, Dios los conoce mejor de lo que ustedes se conocen. Dios sabe de qué pata cojean. Dios sabe de qué tela fueron cortados. Y lo que Él está diciendo es, no me importa. Vengan a mí, vuelvan a mí, acérquense a mí. ¿Se acuerdan lo que el Señor les dice a las 7 iglesias en Apocalipsis? A cada una de ellas les dice estas 4 palabras. Les dice, yo conozco tus obras. Y les dice lo que están haciendo mal, pero les dice, arrepiéntanse, vuélvanse, vengan a mí. ¿Sí? En este caso, Cornelio, sus obras eran conocidas. ¿Sí? Por lo bueno que eran. En nuestro caso pudiera ser que nuestras obras no han sido tan buenas. No importa, Dios nos recibe, Dios nos perdona, Dios nos da fortaleza y nos da la habilidad para seguir adelante. Y nos dice como aquella mujer sorprendida en adulterio, ok, ve y no peques más. Yo no te condeno. Si al contrario, quiero que sepas que en mí vas a encontrar descanso para tu alma, en mí vas a encontrar fortaleza para seguir adelante, en mí vas a encontrar lo que necesitas para poder seguir en esta vida, aún con todas las luchas que tienes. ¿Sí? Entonces, con todo lo que tenía Cornelio a su favor delante de Dios, algo aún hacía falta. Por eso, en su reporte a la iglesia en Jerusalén, cuando Pedro habla de lo que Cornelio le dijo cuando llegó a su casa, él dice que Cornelio le dijo, hablando de Pedro, en Hechos 11:14, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Eso fue lo que Cornelio testifica en Hechos 11:14 cuando Pedro va. Pedro llega y él le dice que el ángel le había dicho que Pedro le iba a dar palabras por las cuales serían salvos él y su casa. Entonces estaba haciendo todo lo que estaba haciendo y todo lo que estaba haciendo era bueno. Pero noten, él y su casa aún no eran salvos. Y saben que hay mucha gente muy religiosa, hay mucha gente muy devota, ¿sí? Hay mucha gente muy dada a cumplir con todas las reglas y requisitos, creyendo que de alguna manera eso les va a abrir las puertas del cielo. Y déjenme decirle, no es cierto. Se puede ser la mejor persona en el mundo, ¿sí?
haciendo todas las cosas correctas, haciendo todas las cosas buenas. Sí, pero aun cuando hagamos todo eso, no va a abrir las puertas del cielo a nosotros. Por eso Dios envió al ángel para que le dijera a Cornelio: Cornelio, llama a Pedro y él te va a decir las cosas que necesitas saber para que seas salvo tú y toda tu casa. Versículo 7 del capítulo 10 dice: en cuanto se fue el ángel que había hablado con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a uno de sus asistentes, que era un soldado piadoso, y luego de contarle lo sucedido, lo envió a Jope. Y noten aquí la rapidez con la que Cornelio actúa una vez que recibió el mensaje de parte de Dios. ¿Sí? Noten aquí la rapidez con la que Cornelio actuó una vez que recibió el mensaje de Dios. En cuanto se fue el ángel. Si no se puso, déjame pensarla un rato, a ver, a lo mejor no fue un ángel, a lo mejor, no sé, a lo mejor fue lo que comí hace rato que me hizo que me cayó tan pesado que me quedé dormido y no, sabía que era Dios el que le había hablado, sabía que lo que había recibido era palabra de Dios, y en cuanto el ángel se va, envía a estas personas. Versículo 9 sigue diciendo: al día siguiente, como al mediodía, mientras ellos iban acercándose a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿Para qué? Para orar. Subió a la azotea para orar. Digno de notar es que aunque Pedro ya era cristiano, aún así respetaba las horas en las que los judíos acostumbraban a orar. Aún así respetaba las horas en las que los judíos acostumbraban a orar. ¿Saben qué? De nuevo, le echamos mucho a la religión, ¿verdad? Y decimos, es que no es una religión, es una relación, ¿verdad? Pero la religión, cuando se practica bien, siempre nos lleva a cumplir con lo que Dios desea de nosotros, para que nosotros podamos poner a Dios en el lugar que debe tener, ¿sí? Pero si bien es cierto que la religión no nos salva, sí es cierto que la religión puede establecer una relación con Dios en la cual todos nos damos cuenta, todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer y cómo poner a Dios primero. No es para recibir salvación, es porque ya hemos recibido esa salvación. Versículo 10 dice: de pronto le dio mucha hambre y pidió de comer. Mientras le preparaban algo, cayó en éxtasis. Otras traducciones dicen en un trance. Y vio que el cielo se abría y que de él descendía algo semejante a un gran lienzo atado por las 4 puntas. Noten aquí, Pedro está en la azotea, está orando, cae en un éxtasis, ¿sí? Cae en ese trance por medio del cual va a tener esta visión. Y saben que yo a menudo me pregunto, y yo estoy seguro que ustedes también se preguntan si son como yo, a menudo nos preguntamos por qué nosotros no tenemos más experiencias espirituales como las que tenían los profetas, los apóstoles, como la que tuvo Cornelio aquí con el ángel, como la que está teniendo Pedro aquí también al tener esta visión. Pero una cosa que debemos hacer es que si prestamos atención a las Escrituras, en su mayoría estas personas tuvieron sus experiencias con Dios cuando se encontraban buscando el rostro de Dios. ¿Cómo? En oración. En oración. ¿Queremos tener experiencias como estas? ¿Queremos que Dios se nos manifieste de esa manera? ¿Queremos tener estas experiencias de gran poder de parte de Dios y de poder tener este tipo de visiones, poder tener este tipo de relación con Dios? Tenemos que pasar tiempo en oración. Tenemos que hacer tiempo para la oración. ¿Sí? No nada más orar cuando comemos, no nada más orar cuando nos levantamos, hacer un tiempo para la oración. Pedro sabía que esa era la hora de orar y se puso a orar. No porque si no oraba Dios lo iba a castigar, lo iba a perder su salvación. Simplemente porque quería tener comunión con Él. Y al buscar tener comunión con Él, el poder de Dios se manifestó en Él. Sí, entonces tenemos que estar haciendo lo mismo que ellos estaban haciendo. Versículo 12, dentro del lienzo que había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces oyó una voz que le decía: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro respondió: no, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro. Por segunda vez la voz le dijo: lo que Dios ha limpiado, no lo llames común. Y luego noten el versículo 16, esto se repitió, ¿cuántas veces? 3 veces.
Yo creo que el número 3 tenía un significado especial en la vida de Pedro, ¿no creen? ¿Cuántas veces negó al Señor? 3 veces. ¿Cuántas veces le dijo el Señor, Pedro, me amas? 3 veces. ¿Y ahora cuántas veces tiene la visión? 3 veces. Yo creo que cuando Pedro escribía los números se brincaba el número 3, ¿verdad? Porque le traían ciertas memorias. Hay fechas en las que nos queremos brincar, ¿no es cierto? Hay números en los que nos queremos brincar, no queremos acordarnos de ellos. Además de la vez que negó al Señor, en realidad las otras 2 experiencias fueron positivas, pero aún la experiencia negativa de haber negado al Señor, me imagino yo que cuando se acordaba de que de hecho había negado al Señor, el corazón de Pedro se ha de ver llenado de más gratitud todavía al ver que el Señor no lo rechazó a pesar de ello, ¿sí? Entonces lo repitió 3 veces y después el lienzo fue recogido y llevado inmediatamente al cielo. Ahora los judíos tenían unas leyes dietéticas muy estrictas, ¿sí? Estaba claro lo que podían comer y lo que no podían comer. Y si ustedes quieren ver todo lo que se puede comer y lo que no se puede comer de acuerdo al Antiguo Testamento y a la ley, les recomiendo que lean Levítico capítulo 11, ¿sí? Y ahí van a poder ver todo lo que Dios aprobó para comer y todo lo que Dios dijo que no se podía comer. Y si hacen una investigación detallada, van a ver que las cosas que Dios dijo que no se podían comer, hay muy buena razón para que los judíos y para que nosotros no la comamos. Nada más hagan un estudio del capítulo 11 de Levítico y vean las cosas que son permitidas comer y las que no. Y van a ver que muchas cosas de las que más disfrutamos y más nos gustan son nocivas para nuestra salud. Entonces hagan un estudio de ello. El Señor Jesucristo, estando aquí en la tierra, les enseñó acerca de esto a los discípulos al decirles que no era lo que entraba al hombre lo que contaminaba al hombre, sino que lo que salía del hombre es lo que contamina al hombre, ¿sí? De hecho, si quieren leerlo después en Marcos capítulo 7, comenzando en el versículo 18, dice: Jesús les dijo, ¿tampoco ustedes pueden entender esto? ¿Acaso no entienden que nada que venga de afuera y entre en alguien puede contaminarlo? Porque eso no entra en su corazón, sino en su vientre, y al final va a parar a la letrina. Con esto Jesús estaba diciendo que todos los alimentos son limpios, aunque también decía que lo que contamina es lo que sale de la persona, porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez. Todos estos males vienen de dentro y contaminan a la persona. Entonces las leyes dietéticas Cristo las hizo a un lado y dijo: ¿saben qué? No es tanto lo que comen lo que los contamina. Lo que los contamina es lo que ya tienen dentro. Esa maldad con la cual nacen, ese corazón pecaminoso con el cual todos nacemos y que el único que puede limpiar es Jesucristo. Eso es lo que los contamina. Pero aquí Pedro, muy judío y muy religioso, cuando ve estos animales, ¿qué dice? Señor, nunca haga yo tal cosa, jamás he comido algo inmundo. Y no voy a comenzar ahora, ¿sí? Entonces, noten lo que Dios le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Jesús vino al mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Y esto incluye a gente que quizás nosotros no creamos que pueda, e inclusive no creamos que deba ser salvada, ¿sí? Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar lo que necesitaba salvación, ¿sí? Y esto incluye a muchas personas que quizás nosotros no creamos que se deba salvar o merecen ser salvos. Gracias a Dios que no está en mí, gracias a Dios que no está en usted, porque si me hubieran preguntado a mí si usted merecía salvación y me hubieran dicho toda su historia, a lo mejor yo hubiera dicho: señora, a este o a esta, por favor, ¿cómo crees que lo vamos a dejar entrar al cielo con nosotros? Y estoy completamente seguro que si el Señor le cuenta mi historia y le hubiera preguntado a usted si yo merecía ser salvo, usted hubiera dicho: Señor, por favor, que no pase tal cosa. A este camarada, no, para nada, ¿sí? Y saben que nosotros también, así como Jesús, debemos buscar que todo mundo llegue al conocimiento de la verdad, sin importar nacionalidad, raza, lengua o la cantidad o gravedad de los pecados cometidos por la persona.
Debemos tratar de alcanzar a todo mundo. Y esta es una lección que Pedro debe aprender por lo que Dios lo va, para que pueda hacer lo que Dios lo va a llamar a hacer. Y de nuevo vemos al Señor aquí preparando tanto a quien va a llevar el mensaje, que es Pedro, como aquel que va a recibir al mensaje, que es Cornelio. Y esto es algo que debemos reconocer. Cuando Dios nos está preparando a nosotros para llevar el mensaje, ¿saben qué está haciendo al mismo tiempo? Está preparando a alguien para recibir el mensaje. Entonces, cuando nos quedamos con el mensaje, estamos privando a alguien de recibir el mensaje. Entonces, no nos quedemos callados. Si Dios nos está preparando ahorita para llevar este mensaje a alguien, quiere decir que en nuestra semana, quizás sea hoy mismo, vamos a encontrarnos con alguien que necesita escucharlo y que Dios ha estado preparando también. Amén. Versículo 17 sigue diciendo ahí: mientras Pedro no lograba entender el significado de la visión que había tenido, los hombres que Cornelio había enviado y que preguntaban por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamaron y preguntaron si allí se estaba hospedando Simón, el que también se le conocía como Pedro. Y mientras Pedro meditaba en la visión, noten lo que pasa ahí, el Espíritu le dijo: 3 hombres te buscan, así que baja a verlos y no dudes en ir con ellos, porque yo les he enviado. De nuevo aquí, la importancia de que nosotros estemos siempre en completa sintonía con el Espíritu Santo de Dios y que seamos sensibles a su dirección. Pero ¿cómo fue que Pedro recibió esta visión? Mientras estaba orando, mientras estaba en la azotea orando. Y el Señor, el Espíritu Santo de Dios es el que nos dirige a hacer lo que estábamos haciendo. Recordamos en Hechos 8:29. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate a aquel carro. ¿Se acuerdan ustedes? Fue el Espíritu, es el Espíritu Santo de Dios, sí, pero tenemos que estar siempre en esa sintonía con Él. Tenemos que estar siempre en ese tiempo de oración para en realidad tener la mente de Cristo. Romanos 8:14 nos dice: porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. No es lo que yo creo, no es lo que yo deseo. Somos guiados por el Espíritu de Dios. Versículo 21 sigue diciendo: Pedro bajó entonces a donde estaban los hombres enviados por Cornelio y les dijo: yo soy el que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Ellos le dijeron: Cornelio el centurión es un hombre justo y temeroso de Dios. Todos los judíos hablan bien de él y un ángel le dio instrucciones de que vayas a su casa para que él escuche tus palabras. Entonces Pedro los hizo pasar y los hospedó, y al día siguiente se fue con ellos y con algunos de los hermanos de Jope. Noten la actitud de Pedro aquí hacia los gentiles. Vamos a ver más adelante que los gentiles y los judíos no podían mezclarse. Un hombre judío nunca podía entrar a una casa gentil y un gentil no podía hospedarse en una casa judía. Sin embargo, aquí vemos que empieza a cambiar la manera de pensar. Versículo 24 sigue diciendo: cuando llegaron a Cesarea, Cornelio ya los estaba esperando. Y noten lo que hizo Cornelio: y había llamado a sus parientes y amigos más íntimos. Miren el corazón de Cornelio hacia las personas que eran importantes en su vida. Sabía que algo extraordinario iba a suceder. Dios le había hablado a él y quería que su familia y amigos fueran parte de lo que Dios iba a hacer. Y ¿saben qué? Dentro de unas semanas vamos a tener nuestra conferencia Creación a la Cruz. Sí, si no las han visto, allá atrás hay unos volantes de estos. Empiecen a orar y a invitar a su familia y amigos para que vengan. Muchas de las preguntas que tienen acerca de Dios van a ser contestadas durante esa conferencia. Así es que empiecen a invitar, empiecen a orar. Versículo 25: en cuanto Pedro entró, Cornelio salió a recibirlo y arrodillándose delante de él, le rindió honor. Pero Pedro le dijo: levántate, yo mismo soy un hombre como tú. ¿Qué diferencia no creen a los líderes religiosos de nuestro tiempo? A quien se les tiene que hacer caravanas y se les tiene que besar la mano y llamársele con títulos especiales como Santo Padre o el arzobispo de tal o cual o el etcétera, etcétera. ¿Saben qué? En la Biblia ni los ángeles demandan ni aceptan la adulación y la adoración de los hombres como lo hacen algunos de estos líderes religiosos. Ni los ángeles. Sí, porque tenemos el testimonio de Juan cuando recibe el Apocalipsis de Jesucristo, que un ángel se le presenta y cuando él ve al ángel, él se pone de rodillas delante del ángel, se postra delante del ángel y el ángel le dice: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios.
Dios es el único merecedor de nuestra adoración. Amén. Seguimos leyendo. Versículo 27, mientras hablaba con él, Pedro entró y se encontró con que ya se habían reunido muchas personas. Entonces les dijo, como ustedes saben, para un judío es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero. Pero Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie gente común o impura. Por eso cuando me llamaron vine sin replicar. Pero ahora les pregunto, ¿para qué me han hecho venir? Cornelio le dijo, hace 4 días, como a esta hora, es decir, a las 3 de la tarde, yo estaba orando en mi casa. De pronto vi que delante de mí estaba un varón vestido con ropas resplandecientes. Ese varón me dijo, Cornelio, Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la ha recibido como una ofrenda. Envía a tus hombres a Jope y haz que venga Simón, el que también se le conoce como Pedro. Está hospedado en la casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que los mandé por ti y has hecho bien en venir. Como puedes ver, aquí estamos en la presencia de Dios. Noten, para oír todo lo que Dios te ha mandado decirnos. Noten por favor aquí el hambre de la palabra de Dios que muestra Cornelio con toda su familia. Sabía que Dios le daría por medio de Pedro lo que necesitaba saber para poder acercarse aún más a él. Y no quería él hacerlo, recibirlo solo, quería tener a toda su familia con él y estaba hambriento de recibirlo. Versículo 34 dice, entonces Pedro empezó a hablar y dijo, en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas, sino que a él le agrada todo aquel que teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Y aquí vemos la universalidad del Evangelio. Aquí vemos cómo el Evangelio cubre a toda persona y cómo Cristo recibe a toda persona. Escuchen lo que dice Gálatas 3, 27 y 28. Porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Colosenses 3:11, Pablo describe donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. O sea que ninguno tiene ni más ni menos que el otro, Cristo lo es todo. ¿Se fijan ustedes? No hay cristianos de diferentes estándares, no hay cristianos de diferente nivel. El que tiene 30 años en el Señor tiene el mismo Cristo, la misma cantidad de Cristo, el mismo poder del Espíritu Santo que el que crea hoy mismo. No hay diferencia. No importa que yo sea pastor, no importa que yo tenga 50 años de salvo. Eso no quiere decir que tengo más de Cristo o más del Espíritu Santo que todos y cualquiera de ustedes que son creyentes. Porque en Cristo todos somos iguales. Versículo 36 sigue diciendo, Dios envió un mensaje a los hijos de Israel y en él les anunciaba las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes bien saben que después del bautismo que predicó Juan, este mensaje se divulgó por toda Judea a partir de Galilea. Ese mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y que Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Sí? Pedro aquí está hablando acerca del mensaje que Jesucristo había traído y cómo Dios estaba con él y cómo porque Dios estaba con él había hecho todas esas maravillas y prodigios. Sí, escuchen el versículo 39. Nosotros somos testigos de todo lo que Jesús hizo en Judea y en Jerusalén, pero lo mataron colgándolo de un madero. Sin embargo, Dios lo resucitó al tercer día y permitió que muchos lo vieran. Pero no lo vio todo el pueblo, sino solo aquellos testigos que Dios había elegido de antemano, es decir, nosotros, los que comimos y bebimos con Él después de que Él resucitó de entre los muertos. Él mismo nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de los vivos y de los muertos. Noten cómo presenta Pedro a Cristo, crucificado, resucitado. Un día va a ser juez de todos, vivos y muertos. ¿Sí? Y es el mismo testimonio que dan los apóstoles a través de todas las escrituras. Versículo 43 sigue diciendo, acerca de él dicen los profetas que todos los que crean en su nombre recibirán el perdón de sus pecados. Y este es el mensaje de las escrituras. El hombre tiene una deuda de pecado para con Dios, la cual no está capacitado para pagar.
Dios, por el gran amor con que nos amó, ha enviado a su único Hijo Jesús para pagar esa deuda. Y es la única forma en la que podemos pagarla, por medio de su muerte en la cruz. No nosotros, sino Él en favor de nosotros. Cristo murió y resucitó al tercer día y venció de una vez por todas al pecado y a la muerte y ascendió al cielo sentándose a la derecha de la majestad. Y un día regresará físicamente a esta tierra para llevarse a los que son suyos a la gloria eterna y para juzgar a los que no han creído en Él y sentenciarlos a una eternidad en el infierno. Ese es el mensaje de las Escrituras. Y yo no sé por qué a veces sentimos que tenemos que cambiarlo. Si eso es lo que predicó Pedro, si eso es lo que predicó Pablo, y eso es lo que las Escrituras dicen, eso es lo que nosotros debemos predicar también. Versículo 44 dice: mientras Pedro les hablaba así, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo escuchaban. Y los judíos circuncidados que habían acompañado a Pedro estaban atónitos de que también los no judíos recibieran el don del Espíritu Santo, pues los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Noten, lo mismo que había sucedido en el aposento alto con los apóstoles en Hechos 2, ahora está sucediendo con los gentiles en cuanto recibieron el mensaje de salvación y aceptaron a Jesús. Y noten por favor que fue antes de que fueran bautizados, pero después de haber creído. Escuchen eso, fue antes de que fueran bautizados, pero después de haber creído. Y les digo esto porque hay muchos que dicen que si no se bautiza la persona no puede ser salva. No es cierto. Aquí estos gentiles creyeron e inmediatamente fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Dios no llena de su Espíritu Santo a vasos sucios por el pecado, a vasos que no han recibido arrepentimiento y que no se han lavado sus pecados por la sangre de Cristo, ¿sí? Y el bautismo no limpia vasos sucios. La fe en la sangre de Cristo es lo que limpia vasos sucios. Y una vez que creemos, somos salvos. Y si nos bautizamos después, no es para salvarnos, es porque somos salvos y queremos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. En Hechos capítulo 15, los versículos 8 y 9, hablando de esta situación que está pasando aquí, dice: y Dios, que conoce los corazones, los confirmó y les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, sino que por la fe purificó sus corazones. Noten, por la fe purificó sus corazones, no por medio del bautismo, por la fe. Quiero por favor que eso quede claro en sus mentes. Por la fe, ¿sí? Se purifica nuestro corazón. El bautismo es nada más un testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿sí? Ahora, después de haber creído, noten el versículo 47. Entonces Pedro dijo: ¿hay algún impedimento para que sean bautizados en agua estas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Obviamente no lo hubo, y en el versículo 48 mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara con ellos algunos días más. Noten por favor lo que sucedió aquí. Aquí empezaron a caer barreras entre los judíos y los gentiles. Aquí empezaron a caer barreras entre aquellos que se creían el pueblo escogido de Dios y aquellos que habían sido adoptados a la familia de Dios. ¿Saben que acaba de pasar una tragedia muy tremenda en Charleston, South Carolina? ¿No es cierto? Un joven blanco mató a 9 personas de color después de haber estado sentado con ellos orando y estudiando la Biblia. ¿Saben qué? Hay problemas raciales en nuestro país y en la tierra completa. Hay problemas entre religiones en nuestro país y en toda la tierra completa. Hay problemas de todo tipo social en nuestro país y en toda la tierra completa. Pero ¿saben qué? Más leyes, el control de armas, ¿sí? Todas las bombas que podamos querer dejar caer sobre ISIS y sobre sus seguidores, no va a hacer absolutamente nada para resolver ese problema. El único que puede resolver ese problema es el mismo que resolvió el problema entre Pedro, que era un judío, y Cornelio, que era un gentil: Jesucristo. Porque Él es el único que puede cambiar corazones. Podemos cambiar mentes, podemos hacerles que entrar en razón, pero si el corazón no cambia, el problema va a persistir. Necesitamos a Cristo. Y ¿saben qué? Aquí es en donde entra precisamente en nuestra serie. Hemos sido ¿qué? Enviados.
¿Cuántos hemos aceptado el reto y hemos ido a predicar el Evangelio? Porque eso es lo que nos debemos estar preguntando. Ya sé que soy enviado. Entonces, Señor, dame el poder, el deseo, el corazón para ir. Porque hay gente que necesita a Cristo y Él es el único que va a derribar todas las paredes que hay entre los pueblos. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y misericordia y te damos gracias por el mensaje de hoy. Señor, te pedimos que tú guardes estas palabras en nuestro corazón y mente, oh Dios, y que nos ayudes, Señor, a poder entender que eres solamente tú, Señor Jesús, el que puede traer paz, el que puede traer armonía entre las razas, Señor, entre los pueblos. Dios, que va a haber gente con la que nunca vamos a tener armonía, que va a haber gente con la que nunca vamos a tener, vamos a poder coexistir porque nos van a odiar por causa de tu nombre. Pero Señor, ayúdanos a saber que la mejor esperanza que el mundo tiene es volverse a ti. Y ayúdanos, Señor, a reconocer que todos hemos sido enviados y que ahora lo que necesitamos hacer es ir. Así es que te pedimos, Señor, en este día de los padres, que nos bendigas y nos ayudes a entender claramente, Señor, la misión que nos has dado y podamos, Señor, emprenderla con la confianza de que no nos envías solos, sino que nos envías bajo el poder de tu Espíritu. Señor, sé con nosotros en esta tarde, Señor, bendice todas las actividades que mis hermanos y hermanas tienen planeados para sus papás y esposos, oh Dios, y que la comunión del Espíritu Santo, Señor, contigo y con tu Hijo puedan ser completas, totales y de gran bendición para ellos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, y todo el pueblo de Dios dice amén.